Bienvenidos a casa, familia. En nuestro altar familiar hoy estaremos compartiendo acerca de la familia, el divorcio, hijos fuera del matrimonio. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Vamos a estar leyendo en el libro de Mateo, capítulo 1, del verso 18 al verso 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Aquí la palabra de Dios nos está hablando de una palabra que aparece en esta relación y es la palabra desposorio. Desposorio era un pacto sagrado que se hacía en los hogares, en las familias de Israel, no solamente de Israel, es una palabra que aún se usa hoy en las terminologías legales, en los códigos de la ley, incluso aquí en Colombia, pero el desposorio es un pacto escrito, sagrado, que se hacía para el inicio de un matrimonio. Entonces, esto es lo que aquí está mostrando la palabra de Dios. No es que José y María fueran novios solamente, no. Ellos tenían obviamente un pacto que habían hecho ya delante de Dios, de su familia, y lo habían escrito. Era algo legal delante de los ojos de Dios. Es que lo que se hacía era que arrancaban y firmaban, o sea, firmaban el contrato. Bueno, ya primero lo habían negociado, cuántos camellos iban a dar para acá o cómo iba a ser, digamos, el trueque. Pero en ese momento es como que se deja la sorpresa cuándo va a ser la boda. Esta versión TLA dice, María estaba comprometida para casarse. O sea, no estaban casados. Sino que Sí, o sea, era, digamos, ya había un pacto, solamente que no habían consumado, digamos, y todavía no habían tenido relaciones, porque era hasta el día en el que el novio llegaba de sorpresa, como en la parábola de las 10 vírgenes. Entonces, de sorpresa llegaba una noche y esa noche se armaba toda la fiesta de esa noche y tenía que estar la novia lista en cualquier momento. Pero ya, digamos, no había que volver a, como decir, a la notaría o nada más, sino que ya ese era el único contrato. Era convertirse en esposos. Era ese momento donde se convertían legalmente en esposos. Por eso, esponsal, de ahí viene la palabra esposo, ¿sí? Por eso más adelante, como vamos a leer, dice la Biblia, José, su marido, ya en ese lugar, en ese acto que se hacía o que se celebraba, se obtenía el título de marido y mujer. Según lo que yo entiendo, es que ellos ya estaban casados. Pero, tal como dice Dani, esperaban por la venida del Mesías 6 meses sin juntarse, sin tener relaciones sexuales, a fin de ver si ellos eran la pareja seleccionada por Dios. Me da la impresión que la traducción de la TLA no es la más correcta al intentar simplificar tanto el texto, justamente eso es el lenguaje actual para que sea más fácil de entender. En las demás versiones no comparte ese mismo de estaban preparados para casarse. En la mayoría de textos dice estaban casados o ya estaban comprometidos. Entonces me hace que esa traducción es para leer de corrido y no necesariamente para entender a profundidad lo que está pasando. Ese es mi pensamiento y lo que yo he estudiado de este texto. Y también lo que pasa es que en la antigüedad el compromiso tenía un mayor valor, digamos, los acuerdos tenían un mayor valor. Si ellos ya estaban comprometidos para casarse, no era como que, ay, te abandono en el altar o algo así, sino que pues ya estaban, era un compromiso real, ¿sí? De hecho, los niños, por ejemplo, yo escuché el caso de un rabino que dijo que había unos niños en el colegio solo para judíos y cuando un niño por molestar le dijo a la otra niña, tú eres mi esposa, ellos tuvieron que después hacer un contrato de divorcio para decir que ella no era la esposa de él, porque eso es tomado muy en serio. Entonces no era como cualquiera y que ya, tú me dices que sí, ¿cierto? Y ya, no. Sí. Acá, por ejemplo, en esta nueva traducción viviente, no solamente dice que estaba comprometida para casarse, sino que dice antes de que la boda se realizara. O sea, está lo que estamos hablando, o sea, no está como claro qué era lo que estaba pasando o qué era lo que iba a pasar. Bueno, es muy, muy importante. Yo creo que uno, históricamente, qué sucedía en el pueblo de Israel, en los esponsorios o en los matrimonios, en los esponsales o en el matrimonio. Es muy importante tanto la historia como también lo que la Biblia misma dice, porque la Biblia dice de ella misma, la suma de tu palabra es la verdad.
Entonces es tan real que ellos eran esposos que aún en las versiones en donde dice que era una prometida para casarse, luego no pueden sostener ese prometida para casarse, sino que dicen José es su marido. Claro, Y el dice- Espíritu Santo mismo luego le dice, no temas recibir a María, tu mujer. No le dice tu prometida, tu novia con la que te vas a casar. Igual con José no dice el que va a ser tu esposo, sino ya dan palabras de lo que son, Exacto. marido y mujer. Entonces algo muy importante que nosotros aprendimos investigando en la historia es que obviamente había una profecía y la profecía decía que de una virgen nacería, pero otra profecía decía que sería del linaje de David, de la tribu de Judá, que nacería en Belén, o sea, la suma de la palabra. Entonces, en la tribu de Judá, lo que hacían los matrimonios que se casaban, ambos, hombre y mujer, eran de la tribu de Judá. Ellos iban, celebraban el matrimonio, quedaban casados, pero cada uno se iba a su casa aproximadamente 6 meses a ver si era el matrimonio escogido por Dios para que viniera el Mesías. Ahora, la profecía había pasado hace 700 años. Eso ya se volvió una costumbre, un rito que tal vez ya ninguno entendía por qué los que se casan de la tribu de Judá se casan y se van cada uno para su casa. Tremendo y qué Pero fue duro. lo que pasó. Tremendo y qué duro, porque uno con toda la emoción de casarse y que le toque irse cada uno para su casa. Pero lo que sí confirman todas las versiones de la Biblia es que no se había consumado ese matrimonio. O sea, que hijo físico de José no era, no iba A a mí me ser. parece importante, dice Gálatas 4:4, que cuando llegó el tiempo, el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, o sea, efectivamente, como dice Vale, no es hijo de José, sino es hijo de Dios, nacido de mujer, pero nacido bajo la ley. O sea, Jesús no era un hijo de una soltera, porque eso era la ley del momento, o sea, no era como un hijo bastardo por fuera del matrimonio, sino que Jesús nació de una mujer, pero bajo la ley, o sea, bajo ¿Cuál el ley? cumplimiento La ley del matrimonio. Y la ley del matrimonio dice que la mujer solamente da hijos de su esposo. Esa es la ley del matrimonio. Ok, volvamos nuevamente al texto. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José. Fíjese que aquí, aunque está hablando de José, no dice su padre. ¿Se dan cuenta? Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen. O sea, ya se había hecho el pacto del matrimonio. El pacto del matrimonio es más o menos como hacer una promesa de compraventa, ¿sí? Firmada ante la notaría por las dos partes. Eso se hace, pero todavía no está la escritura pública emitida, ¿sí? Entonces, el pacto del matrimonio era ese desposorio o esos esponsales que ya existían entre José y María. De tal manera que María era una mujer ante la ley casada. Ella no podía tener hijos si no fuera casada, porque entonces hubiera sido considerada obviamente como una mujer que estaba en fornicación, o que se había ido en fornicación, o que había tenido un hijo sin estar con la bendición del matrimonio. Pero lo que le faltaba solamente era irse a vivir juntos, que es diferente. Claro, porque es que ellos duraban como ese tiempo y el hombre en esa época le tocaba construir la casa, le tocaba, mejor dicho, así como dice la Biblia que primero Adán tuvo que trabajar, tuvo que tal, Como y lo cuando está llegó haciendo Eva ya Jesús. era el paraíso, ¿sí? O como Jesús, Lo sí. está haciendo Jesús, que está preparando morada para nosotros. Amén. ¿Sí? Entonces, por eso dice allí que antes que se juntase, ahí en ese tiempo, se halló que había concebido del Espíritu Santo. O sea, que ella resultó embarazada estando ya desposada con José. Ese desposorio solamente se podía disolver a través de un divorcio, y el divorcio era prohibido, a no ser de que fuera que hubiera una carta de divorcio emitida por el varón, pero de resto no había divorcio. O sea, así como nunca ha habido divorcio, digamos, o no ha permitido Dios que haya el divorcio, esa relación o ese desposorio tampoco se podía romper con un divorcio. Por eso les digo que es muy parecido a la promesa de compraventa. Ya en esa promesa, si yo cumplo, hago efectivo todo a la otra persona,
¿sí? Entonces ya el matrimonio estaba oficialmente y delante de Dios realizado, pero no se habían ido a vivir juntos. Ahora, eso es lo que hace un matrimonio, no consumarlo, como tú decías ahora, ¿vale? Ese matrimonio no se había consumado, eso fue un término que surgió después y que se le añade la relación sexual como una exigencia para que sea válido un matrimonio. Pero ante los ojos de Dios no se requiere una relación sexual para que sea válido un matrimonio. Y Puede ser mucho un menos matri- al contrario, ¿no? No, claro. Porque también hay gente que dice, no, como ya vivimos juntos, como ya tenemos relaciones, entonces ya somos un matrimonio. Porque es que es en el altar donde el sacerdote o el pastor dice, y con la autoridad que Dios me ha dado, yo los declaro marido y mujer. Entonces el hombre y la mujer comienzan a ser marido y mujer sin tener intimidad sexual. O sea, es ahí en el altar donde se hace. Tanto así que dice la Biblia más adelante acá justamente, José, verso 19, su marido, sin haber tenido intimidad con ella, era marido. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Entonces, él sabía que si a María él la ponía públicamente como embarazada sin haber tenido intimidad con ella iba a ser considerada como una adúltera y sería apedreada por el pueblo con el pecado del adulterio. A mí me parece tremendo que en el caso de la vida de Jesús, estamos viendo el inicio de la vida de Jesús aquí en la tierra, como decía mi Peque, arrancamos viendo un intento de divorcio. O sea, en los primeros, Jesús recién seguramente estaba siendo engendrado en el vientre y esta familia casi se disuelve. O sea, aquí vemos el diablo atacando desde la familia de Jesús, intentando el divorcio, intentando que la familia se acabe. Y hoy en día creo que hay una epidemia muy fuerte y es como la liviandad en el matrimonio. Aquí José dijo, pues la dejo. Pero lo que sabemos es que Dios no quiere que el divorcio esté presente en su iglesia. Tanto que después tiene que venir el ángel Gabriel de parte de Dios y decirle, no la puedes dejar, José, aunque está embarazada de Dios, aunque tú creas que lo mejor para no humillarla es divorciarte, el divorcio no es la solución de Dios. La solución de Dios es después de que lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Y es tremendo ver cómo las razones eran justas, porque la Biblia dice José cómo era justo, o sea, él estaba obrando, digamos, humanamente lo más justo y lo más bonito posible, estaba tratando de guardar la integridad, pero para Dios la justicia era que el matrimonio no se disolviera. O sea, eso era lo que eso es lo que Dios espera de un matrimonio, no que tengamos nuestras mejores razones o nuestros mejores motivos, pero sino que seamos realmente bíblicos y es en conservar el matrimonio. Fíjese que José dijo que quería dejarla, pero en secreto. Era tan importante el vínculo del matrimonio que él no quería que se enterara el resto del pueblo porque era realmente, creo yo, una vergüenza. Claro, es un fracaso. O sea, Un yo creo total que fracaso. Pero no era solo un fracaso, digamos, a nivel de la honra de María, sino para él como esposo también. Claro, o O sea, sea, me a metieron los en un dos gol. los iba a afectar. Sí. ese Fracasó el divorcio. matrimonio bajo la dirección de José. claro, porque yo creo que algo que en nuestra sociedad ahora nos dicen es, se casa, igual se puede divorciar. Claro. Como si fuera solo un proceso notarial más Exacto. y se acabó. Y la realidad es que es un gran fracaso para un matrimonio que no logra salir adelante, que no logran salir juntos, porque no es fácil, todos lo sabemos. No siempre es fácil, no siempre estás como en el noviazgo, pero el momento en el que la familia se acaba, se fracasó de la peor manera que un hombre puede fracasar, y es destruir su familia. Claro. Ahora, ¿qué dice allí la Biblia? Que José estaba pensando en eso. Dice, y José dice, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. Y yo quiero que analicemos también un poco la importancia de los ángeles enviados por Dios para ayudar a proteger la familia. Porque es que a veces ignoramos eso y pensamos que la vida depende solamente de mí y bueno, obviamente de Dios, pero lo que nosotros a veces no nos percatamos es que tenemos aliados enviados del Señor
para cuidar la familia, para cuidar a nuestros hijos, para cuidar el matrimonio. Y nosotros debemos ser conscientes de los ángeles, porque aquí aparecen, en solamente el nacimiento de Jesús, aparecen en dos partes muy importantes los ángeles. Y una cosa, digamos, la Biblia habla de que cada uno de nosotros tenemos un ángel que nos guarda, un ángel al que realmente en ese momento de peligro podemos acudir a él. Es algo que Dios proveyó para sus hijos. Yo Entonces, iba a decir, dice el libro de Apocalipsis, cuando Dios le está escribiendo a los ángeles de las iglesias, les está hablando específicamente a los pastores de las iglesias. Estoy completamente de acuerdo que hay seres celestiales, como son ángeles, arcángeles, que en otro día estábamos hablando de muchos de estos temas celestiales, pero también hay otros ángeles. La palabra ángel significa mensajero o enviado, y creo que cada uno de nosotros como líder de barca, como pastor de la iglesia, es un ángel enviado de Dios, que así que José tuvo la capacidad de escuchar y seguir el consejo, pero creo que a veces como discípulos fallamos en seguir el consejo de nuestro pastor. A veces la situación está tan caótica en la familia que el consejo es, bueno, váyanse a un encuentro de parejas, váyanse a un encuentro de hombres, de damas, hagan un proceso de sanidad, pero a veces no escuchamos al consejo del ángel, que en este caso es el pastor, el líder de barca, y simplemente optamos por no ser como José, que a pesar del temor, yo me imagino que José era un muchacho, no sé cuántos años podría tener, pero era un recién casado, que dijo, Dios santo, mi esposa está embarazada de otro, la dejo. O sea, un poquito inmaduro, vemos en José, aunque era justo, un poco inmaduro pensar, la dejo secretamente, como si la gente no se fuera a dar cuenta. Hoy en día uno ve en redes sociales que las personas eliminan las fotos con los otros y dicen, nadie se dio cuenta. Y uno va a ver el feed y está solo ella, solo ella, solo ella. Solo él, y solo fotos con el hijo. Y todas las fotos de la boda desaparecieron Mágicamente. secretamente. No nos dimos cuenta, pero yo creo que debemos ser sabios para escuchar el consejo del ángel, que en este caso muchas veces es nuestro pastor, nuestro líder, o videos como este que nos dicen, la solución no es el divorcio, la solución es escuchar la voz de Dios. Yo creo que es muy importante. Yo también veo aquí que hay una característica de José, y es que como era justo, pero la Biblia dice que no hay uno solo justo, que el único justo es justamente Jesús. Entonces, pero somos justificados en Cristo, ¿sí? El único justo y nosotros injustos, pero todo lo justo de Él vino sobre nosotros cuando lo recibimos. Entonces, aún un hombre de Dios o una mujer de Dios justificado, ¿sí? Dice que estaba pensando en esto. ¿En qué? En dejarla. O sea, aún un hombre de Dios o una mujer de Dios, aún gente que ama a Dios con todo su corazón, puede estar teniendo muy malos pensamientos. Puede estar el enemigo dándole vueltas y vueltas en su cabeza, llenando su cabeza de divorcio, llenando su cabeza de dolor, llenando su cabeza de depresión. Como yo creo que José diría, pero yo soy justo. O sea, ¿por qué María, que se veía tan linda, y me sale con semejante chorro de babas? Entonces, veo también aquí que cuando hay un hombre o una mujer de Dios que están pensando mal, viene ayuda extraordinaria para rescatarlo. O sea, hay una mano desde el cielo que se brinda a través de un ángel literal o a través de un ángel, como dices, Pipe, y es así la traducción, por ejemplo, en todo Apocalipsis, es la traducción de un hombre, una mujer de Dios que mandan una mano de ayuda. Y lo maravilloso es que José sí recibe esa mano de ayuda, acepta esa mano de ayuda. A mí me pasó a principio de este año, yo lo conté en una prédica, que más o menos como en el 31 de diciembre o el 1 de enero, yo estaba como haciendo las metas y sentí en mi mente como un pensamiento que decía, este es el año donde te vas a divorciar. Y yo, o sea, obviamente me puse como mal, y es eso, como que vino a mi mente el divorcio. La palabra divorcio nunca había venido, pero ahí justamente lo que dices, vino una ayuda celestial y fue Dios a decirme, esa es la voz del enemigo, ¿cuál plan vas a escoger para este año? ¿Sí? Y eso obviamente está en nuestras manos, ¿sí? Y yo hago también una pregunta, bueno, ¿y qué pasa con las personas que, pues rápidamente no es el tema, pero qué pasa con las personas que ya están divorciadas? ¿Sí? Porque acá también vemos una familia también atípica, pues
más bien, no una familia, Jesús no es el hijo natural, biológico de José, sino que es el hijastro de María, de José. Entonces, ¿qué hacer cuando una persona ya viene con la vida enredada, ¿no? Porque obviamente la iglesia es para todos, entonces no sé qué respondería. A mí me encanta esa historia, o sea, creo que siempre me he sentido identificada con Jesús por eso, porque yo nací en una familia atípica. Mi papá muere cuando tengo 4 años y me toca después vivir en una casa donde tengo un padrastro, ¿no? Entonces me encanta porque justamente cuando Jesús nos dice que, o sea, que Él es como nosotros, ¿sí? O sea, más bien nosotros vamos a ser como Él, y me encanta porque Él fue capaz de ponerse literal en los zapatos de cualquier persona, ¿sí? O sea, y al yo ver, por ejemplo, que Jesús nació en una familia así, tan linda, obviamente, puedo, digamos, en mi caso, ver que sí es posible ser feliz, que sí es posible uno realizarse en su vida, cumplir el propósito para el cual Dios lo llamó, porque si Él lo pudo hacer, obviamente, pues yo también tengo la capacidad entonces de hacerlo si tengo a Jesús obviamente en mi vida y en mi corazón. Entonces me encanta que me siento identificada con Jesús porque yo también nací en una familia atípica como la de Él. Yo creo que Jesús es nuestro sumo sacerdote que vivió nuestras mismas dolencias sin pecado, y la familia ideal de Nazaret es una familia con un padrastro. Hay otras familias, gracias a Dios, como la nuestra, en la cual tengo mi papi y mi mami y han estado juntos toda la vida y estarán hasta el final. Pero sé que la mayoría de las personas que nos ven, o muchos, tienen un hogar como el de Nazaret. Entonces, felicitaciones. Tú puedes ser como Jesús. Wow. Entonces, creo que Jesús puso el camino, abrió el camino para que ninguno, sin importar nuestro pasado, como preguntabas, ¿qué pasa con los que ya se divorciaron? Yo estoy seguro que Jesús hace todo nuevo y da segundas, terceras y cuartas oportunidades. Nos da valor. Aunque el propósito de Jesús no es el divorcio, Claro. pero a pesar de que en nuestro pasado lo hayamos cometido, hay una nueva oportunidad. Ahora, seguro. yo quiero hacer una aclaración que me parece muy importante ahí. Cuando hay segundas nupcias, que es del tema que estamos hablando, de la posibilidad de segundas nupcias, hay algo muy importante, y es que en esas segundas nupcias puede venir con hijos o sin hijos, ¿sí? Si vienen sin hijos, bueno, de alguna manera no hay tanto dificultades, digamos, comienzan un hogar como si estuvieran arrancando de cero nuevamente, obviamente. Pero cuando ya vienen hijos en la relación, siempre nosotros aconsejamos, obviamente, sabiamente a los contrayentes, y ¿está dispuesto a amar a ese muchacho o a esa niña como si fuera su propio hijo, y darle dentro de la relación y dentro de la familia el honor y la altura idéntica como la va a dar a sus propios hijos? Porque si no está dispuesto, es mejor no arrancar, porque se va a hacer la vida insoportable. Ahora, es difícil recibir a una persona que no es tu hijo y tratarlo como tu hijo. Hay momentos en que sí. Claro, sobre todo ya cuando es avanzada edad. Hay momentos en que sí. Y hay momentos en que tú tienes que doblegar tu carácter y saber que aunque no lo sientas en el corazón, tienes que tratarlo como un hijo y con el mismo nivel, altura, aporte económico, apoyo moral y niveles de honra a todos por igual. Hay algo que me encanta, y es que cuando eso pasa, cuando llegan las personas a segundas nupcias con hijos, tienen que emplear un término que es la adopción. O sea, yo creo que eso es lo que debe pasar en la vida de esa persona, que a pesar de no ser el padre o la madre natural, tiene que adoptar ese hijo. Y me encanta porque la palabra de Dios nos dice que Dios nos adoptó como hijos suyos. O sea, que está más cercano al corazón de Dios cuando una persona que no tiene un hijo natural lo acerca a su corazón como hijo natural. Y yo creo que eso es algo que tienen el privilegio las familias pues cuando pasa esto, de ser más cercanos al amor de Jesús, que nos adoptó como hijos suyos. Entonces creo que este es un amor
que supera, yo creo que el amor natural, porque amar a una persona como un hijo cuando no es tu hijo natural, wow, eso es un reto, o sea, un reto que implica amor sacrificial, que implica cambiar el pensamiento, que implica adoptar muchas cosas para los cuales no estamos listos. O sea, yo creo que cuando una persona decide tener una adopción, es porque el amor que debe generarse en él es otro tipo de amor. O sea, Amén. Amén. Bueno, y dice la Biblia que José, pensando en el tema del divorcio, en el tema de separarse de María, quiso dejarla secretamente y aquí le apareció un ángel del Señor en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Jesús, aquí en la tierra, tuvo las dos naturalezas. La naturaleza de su Padre, que es Dios, o sea, Jesús fue Dios, divino, y la naturaleza humana de la Virgen María, que fue su madre aquí en la tierra. Y es importante que entendamos que nosotros tenemos un Salvador en nuestras vidas, que es Dios, que fue humano como nosotros, pero que es Dios. Y creo que es importante saber que hemos confiado en el personaje más importante de la historia de la humanidad, el único que realmente ha nacido de Dios y de un ser humano. Amén. Por eso yo quiero invitarles a todos a que recibamos a ese Jesús en nuestro corazón y decidamos caminar con él el resto de nuestra vida. Así que quiero que hagamos una oración en este momento. Diga conmigo: Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te abro la puerta de mi corazón y recibo hoy, Señor, a Jesús en mi corazón como mi dueño, mi Señor y mi Salvador. Te pido que me perdones, Señor, en todas las veces que te he fallado, que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor. Y hoy decido seguir los caminos de mi Salvador, de mi Señor Jesús. Te doy gracias por haber extendido tu mano y tu salvación a mí y a mi casa. En el nombre de Jesús. Amén. Si este video fue de bendición para ti, dale like, suscríbete, comenta y compártelo. También quisiéramos saber de qué tema quisieras que tratáramos nuestro altar familiar.